Buenas gente, aquí Puppet Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, ya que he decidido traer de lo más profundo del inframundo de los fics, el reward de Puppeter héroe o villano. Así es, Javier Tanaka regresa, pero de una forma más aterradora y tétrica, con su mente retorcida, entre hacer el mal contra los que se merecen o aceptar la ayuda de quienes aún se mantienen a su lado. Este es un nuevo fanfic para el canal, donde este Javier volverá a Boku no Hero, pero no solo como un reencarnado, sino aquel con una vida de mierda, lo cual produce una chispa en sus decisiones, una pobre alma que desafortunadamente fue elegida para ser el centro de atención de la mala suerte, el amor y la toma de decisiones que conlleva un escenario diferente cada vez más profundo. Espero su apoyo y espero que acepten con mucho cariño esta teoría. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y de los otros animes que aparecerán en el fin no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más rellenuto, esto es Puppeter héroe o villano. Capítulo 8. Invasión, acabando con un mal de raíz. Continuando con el capítulo anterior. Después de los acontecimientos de la noche pasada, nos pasamos al hospital de Osu, luego de la catástrofe de aquella noche, donde los tres alumnos, Izuku, Lida y Shoto, fueron atendidos por sus heridas infringidas por el asesino de héroes, además de una internación de emergencia del héroe Gran Torino al ser atacado por Puppeter. El ambiente en el hospital era denso, cargado de preocupación y el persistente olor a desinfectante. En una de las habitaciones, Izuku yacía en una cama, su cuerpo adolorido pero su mente aún más atribulada. A su lado, Shoto permanecía en silencio, su rostro inexpresivo ocultando una palpable inquietud. Y Ida, con un brazo vendado y una expresión sombría, miraba fijamente la pared, reviviendo la pesadilla de la noche anterior. La imagen de Gran Torino, desplomándose con la hoja de un títere sobresaliendo de su costado, se repetía una y otra vez en la mente de Izuku. Se sentía paralizado por la culpa, por no haber sido lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte para proteger a su mentor. Pero entre la confusión y el remordimiento, una punzada de extraña familiaridad hacia ese vigilante, Puppeter, lo inquietaba profundamente. Había algo en su forma de moverse, en su fría determinación, que resonaba en algún rincón olvidado de su memoria. La puerta de la habitación se abrió, dejando entrar a dos figuras que irradiaban autoridad. El héroe manual, un hombre de traje azul con aletas en su casco, su cosei quizás asemejando al agua, con su expresión seria y profesional, y el jefe de policía, un hombre corpulento con una distintiva cabeza canina, su rostro normalmente jovial ahora marcado por la gravedad de la situación. Jóvenes, comenzó el jefe de policía, su voz áspera pero firme. Lamento interrumpir su descanso, pero necesitamos sus declaraciones sobre los eventos de anoche. El ataque y este Puppeter, dijo el jefe de policía queriendo todos los datos que pasó esa noche. Izuku asintió lentamente, su voz aún débil. Nosotros y estábamos patrullando con Gran Torino y cuando de la nada, nos atacó una de esas cosas, Nomus, para después separarnos. Nos encontramos después con Lida-kun, quien luchaba contra el asesino de héroes. ¿Está en qué casa mata a un héroe? Cuando creímos vencerlo, lo vimos. Era rápido, muy rápido. Y sus títeres y eran como sombras danzantes, implacables, decía Izuku relatando cada cosa de detalle. Shoto intervino, su tono helado. Atacó sin previo aviso. Sus movimientos eran precisos, casi predecibles, pero su coordinación con esas marionetas era inusual, nunca había visto algo así, y solo usando esos hilos, nos sometió, añadió el bicolor. Y Ida, con la voz cargada de frustración, añadió. Intenté alcanzarlo con mi recipro burst, pero era demasiado ágil, y escurridizo. Me lanzó con sus hilos hacia Todoroki-san como basura, no pude reaccionar, decía Lida cabizbajo. El jefe de policía asintió, tomando notas en una pequeña libreta. Entendemos. Hemos recibido informes de otros héroes atacados. Parece que este Puppeter no distingue entre profesionales y estudiantes. ¿Pueden describir su apariencia? Más a fondo, pediría el detective, puesto que muchos supervivientes de Puppeter contaban vagas descripciones de él, quizás para no tener alguna pista. Izuku hizo un esfuerzo por recordar los detalles en la oscuridad. Era y un poco más alto que yo, creo. Vestía ropas oscuras, una especie de capa con capucha que ocultaba su rostro y una máscara como de un bozal ninja. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso. Y sus movimientos eran como si él mismo fuera una marioneta, pero controlando a otras, decía Izuku.
Sus títeres eran variados, mi padre lo investigaba antes de ser desenmascarado y llevado al Tartaros, recuerdo uno con una espada larga, otro más pequeño y ágil con shurikens, y uno que parecía una especie de serpiente mecánica con espadas en los brazos, dijo Shoto. La preocupación se intensificó en el rostro de Manuel. 7 títeres y eso es lo que informaron otros héroes también. Parece tener un arsenal considerable, decía el héroe acuático al jefe de policía. El jefe de policía suspiró, su peluda frente arrugada. Es como dicen la mayoría, hasta Olmir, este sujeto es más de lo que esperábamos, mencionó el jefe de policía en tono serio. ¿Y Gran Torino y cómo está? Dijo Izuku de la nada preocupado. Espera, ¿qué pasó con Gran Torino? Decía Manuel sorprendido de saber que el héroe veterano cayó en combate. La atmósfera en la habitación se volvió aún más tensa. Izuku bajó la mirada, sintiéndose culpable de nuevo. Él atacó y uno de sus títeres lo atravesó con una especie de lanza. No pude reaccionar a tiempo, decía Izuku apretando las sábanas con sus manos. El jefe de policía asintió con gravedad. Fui a visitarlo antes, los médicos me informaron, fue llevado de urgencia al quirófano. Por ahora, está estable, según el último informe. Tuvieron que intervenir rápidamente, ya que la herida estaba muy cerca del corazón. Por un milagro, ese pupeter no perforó un órgano vital, dijo el jefe de policía. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación, aunque la preocupación aún persistía. La idea de haber perdido a Gran Torino era aterradora. Este pupeter y continuó el jefe de policía, su mirada seria. Es una amenaza seria. Atacar héroes de esta manera y con esa eficiencia y necesitamos detenerlo lo antes posible. Cualquier detalle que recuerden, por pequeño que sea, podría ser crucial, decía el detective queriendo arrestar a este vigilante de una vez por todas, mas al saberse que estaba aliado con Stein, era más peligroso aún su libertad. Izuku frunció el ceño, la sensación de familiaridad volviendo a atormentarlo. ¿Por qué ese vigilante le resultaba tan conocido? Era una pregunta que lo carcomía, una pieza faltante en el rompecabezas de la noche anterior. La investigación apenas comenzaba, y la sombra de Pupeter ya se cernía sobre la comunidad heroica, dejando tras de sí un rastro de terror y un futuro incierto. En otro lugar. En el lúgubre escondite de la Liga de Villanos, la luz parpadeante de una bombilla solitaria apenas iluminaba el rostro lívido de Shigaraki. Sus manos esqueléticas temblaban de rabia mientras sostenía un periódico arrugado. Las noticias impresas en sus páginas eran la causa de su furia. Pupeter y su escuadrón atacan de nuevo, más héroes caen ante el misterioso vigilante, el terror se extiende por la ciudad. Con un gruñido gutural, Shigaraki hizo trizas el periódico, los pedazos de papel cayendo al suelo como nieve negra. Sus ojos rojos, inyectados en odio, se clavaron en la nada. Ese maldito Pupeter. Shigaraki siseó, su voz áspera y quebrada por la ira. Se está llevando toda la atención. Está robando la fama que debería corresponder a la Liga de Villanos. Exclama Shigaraki arrojando un taburete a la pared, rompiéndose en pedazos. Kurohiri, su figura sombría e incorpórea emergiendo de un portal oscuro, intentó calmar su creciente furia. Tomura Shigaraki, tranquilízate. Aunque sus métodos sean inusuales, Pupeter está sembrando el caos y el miedo que buscamos. Y no olvidemos que conseguimos lo que planeamos con la infiltración en la OA, decía Kurohiri de lo que pasó antes. Pero Shigaraki no escuchaba. Su mente estaba consumida por un rencor personal hacia el vigilante enmascarado. ¿Y qué? ¿Te olvidas que humilló a la Liga en la USG? Acabó con muchos villanos aliados al Sensei. Mató a Minoru. Se lo llevó y quién sabe dónde. Ese bastardo pagará. Me vengaré, Kurohiri. Más que de los héroes, quiero destrozar a ese Pupeter. Decía Shigaraki rascándose más fuerte el cuello. De repente, la vieja televisión parpadeante en una esquina del escondite cobró vida. La estática se disipó, revelando una imagen borrosa antes de enfocarse en una figura sombría, envuelta en oscuridad. La voz, distorsionada y profunda, resonó en la habitación. Tomura Shigaraki, calma tu impaciencia, decía la voz con una calma casi sofocante. Sensei, murmuraba Shigaraki viendo la pantalla del verdadero líder de la Liga de Villanos. Lo que está sucediendo es un progreso.
El miedo se está extendiendo, la confianza en los héroes se tambalea, aunque no lo verás, de cierta forma nos ayuda en el santo de desenmascarar a los héroes, ya con el encarcelamiento de Endeavor es algo crítico para la sociedad. Puppeteri es un catalizador inesperado, pero efectivo, explica el líder a Shigaraki. Shigaraki apretó los puños, su ira apenas contenida ante la voz de su maestro. Pero Sensei está robando nuestra gloria. Mato a nuestros Nonus. Y si sigue así arruinará todo por lo cual luchamos, grita Shigaraki rascándose más fuerte el cuello. La voz oscura resonó con una calma inquietante. Es un precio pequeño a pagar por el caos que está generando. Por ahora, nuestro objetivo de sembrar el terror se está cumpliendo. Debemos ser pacientes. Más aliados se unirán a nuestras filas. Nuevos planes se forjarán. En cuanto a Puppeter. Hubo una breve pausa, cargada de un significado ominoso. Si se convierte en un obstáculo real, yo mismo me encargaré de él, quizás pueda ser un gnomo muy obediente y efectivo, decía el líder desde la pantalla. La imagen en la pantalla comenzó a desvanecerse, volviendo a la estática, dejando a Shigaraki en la penumbra, consumido por una mezcla de frustración y una creciente sed de venganza tanto hacia los héroes como hacia el misterioso Puppeter que se había entrometido en sus planes. La Liga de Villanos, aunque había logrado su objetivo inicial de crear terror, ahora tenía un nuevo enemigo en las sombras, un enemigo que había despertado la furia personal de su líder y la atención sombría de su maestro. El juego apenas había comenzado, y las piezas se movían de formas inesperadas. Quién sabe, All for One no se espere que pronto tendrá a dos aliados nuevos, pero que a la vez son espías, y que el proyecto .0 está cerca de volverse realidad. Ahora, te regreso con Puppeter. En las profundidades de la base de Puppeter, oculta bajo la fachada de la abandonada fábrica de juguetes, una celda de acero reforzado resonaba con ecos de agonía. Gritos desgarradores se mezclaban con el sonido húmedo de carne siendo desgarrada y el salpicar de sangre contra las frías paredes. El aire dentro era denso, cargado con el hedor metálico del sufrimiento. De repente, con un golpe sordo que hizo temblar la estructura, un cuerpo enorme fue lanzado contra los barrotes de la celda contigua. La figura, grotescamente desfigurada y destrozada, apenas era reconocible. Sin embargo, la masa muscular retorcida y el único ojo visible, ahora lleno de terror en lugar de locura, revelaron la identidad de la víctima. Muscular. El otrora psicópata de las fibras musculares, ahora reducido a un amasijo de carne magullada, gemía y suplicaba con voz quebrada. Por favor. Basta. Ten piedad. Te lo ruego. Gritaba el villano en las celdas, su expresión ahora de puro terror y dolor que jamás habría sentido. Fuera de las celdas, en la penumbra iluminada por una única bombilla parpadeante, Javier observaba el espectáculo con una sonrisa fría y desdeñosa. ¿Piedad? Qué gracioso que lo digas, Javier se burló, su voz cargada de un sarcasmo helado. ¿Acaso tuviste piedad de los Baterose? ¿De sus vidas? No. Solo disfrutaste su sufrimiento. Esto es lo que te mereces. Cada grito, cada gota de sangre, es un eco de tu propia crueldad, dijo Javier de forma cruel. Sus ojos amarillos se posaron en la figura temblorosa detrás de Muscular, una sombra imponente que se movía con una lentitud amenazante. Kota, acábalo, me da asco de siquiera ver su rostro, dijo Javier, su voz ahora suave pero con un matiz de mando absoluto. Recuérdale por qué está aquí. Acaba con él, añadió. Detrás de Muscular, una mano grotesca, cubierta de garras afiladas y de un color ébano profundo, se alzó lentamente. Era una extremidad desproporcionada, brotando de una masa oscura que apenas se distinguía en la penumbra de la celda. La mano se cerró sobre la cabeza de Muscular con una fuerza brutal, y la golpiza y la tortura se reanudaron con una ferocidad renovada. Los gritos de Muscular, antes fuertes y desesperados, se volvieron débiles y ahogados, hasta que finalmente cesaron en un silencio sepulcral. Lentamente, la masa oscura dentro de la celda comenzó a moverse. De entre las sombras emergió una abominación retorcida, una figura humanoide de proporciones monstruosas. Sus ojos brillaban con el mismo amarillo intenso que los de Javier, y sus músculos, desgarrados y expuestos, se contraían con una fuerza antinatural. Garras afiladas sobresalían de sus dedos deformados. Pero lo más impactante era la forma en que esta criatura se manifestaba desde una masa de oscuridad pura, una negrura que parecía absorber la luz.
regresando después a una figura más pequeña y con gorra roja con cuernos, y una sonrisa satisfecha. Era Kota, transformado en una forma Nomu, su venganza contramuscular brutalmente consumada. Kota se giró hacia Javier, su rostro ahora una satisfacción, pero sus ojos amarillos reflejaban una obediencia incondicional. Eso fue, muy placentero, Kota gruñó, su voz un eco distorsionado de la del niño que una vez fue. Javier asintió con una sonrisa sombría. Bien, Kota. Tu venganza está completa. Ahora, tenemos otros asuntos que atender, decía Javier levantándose y yéndose con el pequeño a otra parte de la base. Reunidos en la sala de mando improvisada, Javier, Kota y sus leales títeres Shogun, Storm, Ninja, Mulan, Nagamiko, Mugen Kage, Klaus, Kurumi Nobunaga, comenzaron a trazar sus próximos movimientos. La información recopilada por la Brava sobre Kirigakure y su poderoso líder, el Mizukage, se desplegó en hologramas parpadeantes. El ejército de liberación está listo, anunció Javier, su voz llena de determinación. Su odio hacia los Kumirts y su deseo de poder nos brindan una alianza conveniente. Juntos, atacaremos Kirigakure. Los eliminaremos de una vez por todas. Kota rugió en señal de aprobación, sus garras crujiendo. Pero el Mizukage y los informes indican que su poder es excepcional, además de ser considerado poderoso por una extraña razón, advirtió la Brava, sus dedos tecleando frenéticamente en su consola. Javier sonrió con una confianza escalofriante. Todo poder tiene una contraparte. Y yo tendré la mía, decía este dándose la vuelta. Se dirigió hacia una cápsula cilíndrica en un rincón de la sala. Dentro, suspendidos en un líquido verdoso, flotaban numerosos recipientes que contenían muestras de ADN y peculiaridades de villanos capturados. Todo instalado como pediste, decía la voz de Davi mientras estaba reclinado en la pared, viéndose cómo este jugaba con una llama de fuego que después se volvería hielo. Gigantismo y huesos de metal y endurecimiento y huesos remaches y acorazado y anulación de impactos y murmuró Javier, sus ojos recorriendo las etiquetas. Necesitaré algo y más, susurra nuevamente para así poder volverse el ser que necesita para matar al Mizukage. Señaló a la Brava. Prepara la máquina. Inyecta parte del ADN de Kota en mí, las células de Nomi servirán para adaptar en mi cuerpo. Necesitaré una transformación monstruosa, algo más grande, más poderoso y algo capaz de someter al Mizukage y a su forma Biju, según esos y interesantes informes que recopilaron mis espías, ordinaria Javier. La Brava asintió, su rostro mostrando una mezcla de temor y excitación. Entendido, amo. Recalibraré la máquina de inmediato. La transformación y será intensa, advierte la Brava presionando unos botones y recalibrando palancas. Javier entró en la cápsula, el líquido verdoso envolviéndolo. Mientras la Brava ajustaba los controles, la máquina comenzó a zumbar, llenando la sala con una energía ominosa. Los ojos de Javier se cerraron, su mente preparándose para el cambio, para convertirse en el monstruo capaz de enfrentarse al poder del Mizukage y desatar su venganza final contra la Nación de la Niebla. La batalla por Kirigakure estaba a punto de comenzar, y Pupeter estaba dispuesto a pagar cualquier precio para asegurar su victoria. El proceso fue altamente doloroso, cada aguja con contenido era como inyectar el ácido más doloroso a las venas, mientras que el cuerpo se mantenía tieso recibiendo los inmensos cambios. Se vería internamente las células de Pupeter mutar, de rojas a color amarillo y después rojo oscuro, así pasando a todas las células, donde el cuerpo empieza a adaptarse. Después de 2 horas de tortuoso proceso, al terminar. Javier exclama cayendo al suelo, tosiendo y respirando pesadamente después del proceso más largo de su vida. Logro soportarlo, susurra Davi de esa acción. Pupeter-sama, ¿cómo se siente? Preguntaría la Brava algo nerviosa de verlo de esa forma. A lo que Pupeter levanta la cabeza y ahora, sus ojos, color rojo sangre miraban su alrededor. Siento que mis objetivos ahora están más cerca de ser cumplidos, decía Javier viendo sus manos y sus venas, ahora arder con una calidez de su nuevo poder. Los días transcurrieron con una tensa normalidad en la base de Pupeter. Mina, Alex y Reiko regresaron de sus pasantías, trayendo consigo historias vibrantes y agotadoras sobre sus primeras experiencias como heroínas en formación.
Mina relataba con entusiasmo sus esfuerzos por controlar su ácido en situaciones de rescate, Alex compartía anécdotas sobre la precisión de sus disparos de energía, y Reiko describía cómo su telequinesis la había ayudado a evacuar civiles en edificios en llamas. Sin embargo, una sombra se cernía sobre sus relatos. Javier se mostraba distante, sus preparativos en secreto, su mente enfocada en el inminente conflicto. Finalmente, llegó el día que había anunciado. Reunió a Mina, Alex y Reiko, su rostro serio y su voz cargada de una determinación fría. Chicas, ha llegado el momento, debo partir a donde les dije, dijo Javier en un tono suave a sus parejas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre las tres jóvenes. Se miraron entre sí, la sorpresa y la preocupación reflejadas en sus ojos. ¿Partir? ¿A dónde, Javier? Preguntó Mina, su tono lleno de inquietud. A la guerra contra Kirigakure, respondió Javier, sin rodeos. Alex y Reiko intercambiaron miradas nerviosas. Sabían de la creciente oscuridad que consumía a Javier, de su sed de venganza contra aquellos que le habían arrebatado a su familia. Querían protestar, rogarle que no se fuera, que no se arriesgara, pero un temor profundo las paralizaba. Sabían que intentar disuadirlo solo agravaría las cosas, y no querían tensar aún más su ya frágil relación con el hombre que amaban, incluso en su retorcida metamorfosis como pupeter. Ese solo cuídate, sí, sabemos lo que pasará pero no queremos, decía Alex sin terminar. Ya que Javier las abrazaría a las tres. Una vez que todo acabe, le prometo que la vida para los tres será feliz, ese os aseguro, susurra Javier mientras las abrazaba. Que estas aceptan, puesto que esto era solo otra parte la cual debían de seguir, por el hombre que aman a pesar de sus acciones. Salto de tiempo. Javier, acompañado de su equipo, una mezcla sombría de aliados y peones. Daddy, con sus llamas azules danzando en sus manos. Toga preparando su nuevo equipo de extracción de sangre, Hille, su figura estoica y su mirada calculadora. Nagant, su rifle de francotirador listo para abatir cualquier objetivo. Stein, su ideología retorcida y sus afiladas cuchillas. Hendle criminal y la brava, su peculiar dúo ahora al servicio de un propósito más oscuro. Y sus nuevos y monstruosos miembros, Kota y Mustard, se dirigieron al punto de encuentro acordado con el Ejército de Liberación. Gracias a los contactos de Redesro que compartió del inframundo, habían conseguido un buque de guerra imponente, un coloso de acero con cañones amenazantes y una atmósfera de poderío bélico. La embarcación esperaba en un puerto apartado, lista para zarpar hacia las costas de Kirigakure. Todo a la vista ciega de los héroes, y a sabiendas de aquellos corruptos que Redestro tenía dentro de la agencia de héroes ya rota. Mientras abordaban el barco, la tensión era palpable. El Ejército de Liberación, con sus uniformes grises y su fervor fanático, los recibieron con una mezcla de respeto y expectación. Sabían que Pupeter era su arma más poderosa, su llave para desatar la guerra que tanto anhelaban contra aquellos que oprimían a los usuarios de Kubix. Qué bueno verlo, señor, decía Redestro con respeto al líder de esta incursión. Pupeter asintió y se dirigió al puerto de la cima, donde se reuniría con todo el ejército del buque. Alrededor todos sus secuaces y hombres más fieles siendo su escolta. Este aclara su voz antes que nada. Y habla. Hombres y mujeres del Ejército de Liberación. Hermanos y hermanas en esta cruzada. La voz de Pupeter se elevó, gélida y precisa, hemos esperado mucho tiempo por este momento. Tiempo en el que hemos sido oprimidos, marginados, y discriminados por nuestra propia naturaleza. Este mundo, gobernado por la falsa luz de los héroes y la tiranía de quienes temen el verdadero poder, nos ha forzado a vivir en las sombras. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud, un eco de sus propios resentimientos. Pero eso se acaba hoy. Continuó, su voz adquiriendo un matiz más oscuro. Hemos llegado a las puertas de Kirigakure, la nación de la niebla. Una nación que representa todo lo que detestamos. El control, la supresión de la individualidad, y la arrogancia de aquellos que se creen superiores. Los puños se alzaron entre la multitud. La furia se palpaba en el aire. Sé lo que sienten. Comparto su dolor. Y les aseguro que el enemigo que se opone a nosotros no es solo el Mizukage, sino el símbolo de la opresión que ha mantenido encadenados a los usuarios de Kubix y a aquellos que buscan su propia libertad. Se detuvo por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Al destruir Kirigakure, no solo obtendremos una victoria militar.
Obtendremos recursos ilimitados de una nación shinobi, Q combinado con nuestros poderes avanzados, una base de operaciones inexpugnable, y lo más importante, enviaremos un mensaje claro a todo el mundo. Un mensaje de que el poder real reside en la liberación de la voluntad, en la capacidad de forjar nuestro propio destino sin cadenas. La multitud estalló en vítores y aplausos, el fervor de la liberación encendiéndose en sus corazones. La recompensa por esta victoria no será solo el saqueo de sus riquezas, sino la libertad absoluta. La libertad de usar nuestros poderes sin miedo, de construir un mundo donde la fuerza y la individualidad sean celebradas, no reprimidas. Kirigakure es solo el primer paso. Su caída será la señal para que el resto del mundo tiemble, para que las cadenas de la opresión se rompan de una vez por todas. Javier alzó un puño enguantado, sus ojos rojos brillando con una intensidad premonitoria. Por la liberación. Por la verdadera libertad. Marchemos sobre Kirigakure y reclamemos lo que es nuestro. Los gritos de liberación. Y muerte a los opresores. Resonaron en el puerto, ahogando el sonido de las olas. El ejército de liberación, galvanizado por las palabras de Pupeter, estaba listo para la guerra. La sangre sería el precio de su libertad, y el infierno se desataría en Kirigakure. Mientras que Javier, viendo el vasto océano por delante, daría una sonrisa cruel. Yagura, Kugo Tanaka y Seiko Tanaka, envían a su hijo a darte saludos, decía Javier, escupiendo con odio ya que finalmente, iría contra aquel perpetrador que causó la muerte de su felicidad. El buque de guerra zarpó, cortando las olas con una determinación implacable. En la cubierta, Javier observaba el horizonte oscuro, su rostro oculto por la sombra de su capucha, su mente ya en el campo de batalla. La guerra contra Kirigakure había comenzado. El mar se teñiría de sangre, y el destino de una nación ninja pendía de un hilo, impulsado por la venganza de un joven titiritero y la ambición de un ejército de liberación radical. Salto de tiempo. La densa niebla, marca distintiva de Kirigakure, se arremolinaba alrededor de la costa, dificultando la visibilidad. Dos shinobis de la aldea, con sus protectores de frente grabados con el símbolo de la niebla, estaban apostados en un punto de vigilancia improvisado entre las rocas. ¿Ves algo, Kenji? Susurró uno de ellos, un joven con el cabello oscuro y un parche cubriendo su ojo izquierdo, con la banda ninja de la niebla en su cuello. Kenji entrecerró los ojos, escudriñando la neblina espesa. Me parece y sí, creo ver algo entre la niebla. Es grande y un barco, pero es demasiado. Splast. Su frase quedó interrumpida abruptamente. Un pequeño agujero carmesí floreció en el centro de su frente, y sus ojos se desenfocaron antes de que su cuerpo se desplomara sin un gemido. El shinobi con el parche giró sobre sus talones al sonido seco y distante del disparo. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera comprender lo que había sucedido, otra bala silbó a su lado, levantando una pequeña nube de polvo de la roca. Emboscada. Gritó, su voz llena de alarma, realizando un kawarimi a tiempo, antes que una bala destruyese un tronco con el cual reemplazó su cuerpo, por poco siendo el siguiente. Desde la distancia, a bordo del buque de guerra que se acercaba sigilosamente, Lady Nagant, con su rifle de largo alcance apoyado firmemente en el hombro, ajustó la mira con una precisión helada. Uno menos. Nagant murmuró, su voz tranquila mientras expulsaba una bocanada de aire frío. La muerte repentina del ninja y el disparo fallido pusieron en alerta a la aldea de la niebla. Las sirenas comenzaron a sonar, un ulular grave que resonó a través de la neblina, y numerosos shinobis vestidos con los colores oscuros de Kirigakure comenzaron a converger hacia la costa. Al llegar a la playa, los shinobis se encontraron con una escena caótica. El ejército de liberación ya había comenzado el desembarco, y la lucha era encarnizada. Por la liberación. Ataquen. Rugió un miembro corpulento del ejército de liberación, su kir de aumento de fuerza haciendo que sus músculos se hincharan grotescamente mientras derribaba a dos shinobis con un solo golpe. Así todo el ejército de liberación se lanzó con un grito de guerra. Entre la, Davi desató sus llamas azules, creando un muro de fuego que obligó a retroceder a varios shinobis de Kirigakure, sus jutsus de agua evaporándose al instante. Esto se va a poner interesante. Rió Davi con una crueldad deliciosa, lanzando una oleada de fuego contra un grupo de enemigos. Y con la otra los congelaba, creando esculturas agonizantes de hielo que después rostizar. Higgs movía como una sombra entre el caos, su kir de invisibilidad haciéndola casi indetectable.
Aparecía y desaparecía, dejando tras de sí shinobis cayendo silenciosamente con cortes precisos en puntos vitales. Demasiado lentos. Siseó Hill, esquivando un chorro de agua antes de apuñalar a su atacante en la garganta. Y otro atravesarle el cuello de una apuñalada. Por mi esposo, Rió Hill mientras sacaba un mazo de un pergamino, dando una vuelta entera que destruyó 2 cuerpos shinbois, la sangre espesa manchando la tierra. Desde una posición elevada, Nagant continuaba su implacable asalto de largo alcance. Cada disparo era certero, eliminando shinobis estratégicamente ubicados o aquellos que parecían liderar los ataques. Objetivo adquirido y eliminado. Declaraba Nagant con cada disparo, su puntería impecable. Stein, blandiendo sus afiladas cuchillas, se abría paso entre los shinobis, su kirk de inmovilización de Quirk sembrando el pánico entre sus filas. Falsos héroes y falsos shinobis. Todos sois iguales, escupió Stein, lamiendo la sangre de una de sus cuchillas después de paralizar a un shinobi que intentaba usar un jutsu de clonación de agua. Toga por su parte, extría sangre de uno de los cadáveres con sonrojo, a la par que era rodeada por más ninjas. Será mejor que te rindas ahora, puta enferma, grita el ninja disparando un chorro de agua. Que Toga esquiva con agilidad, mirando al ninja con asco. malditos, interrumpieron mi merienda. Toga dice Konobi mientras toma un frasco de sangre y la bebe, de esa forma tomando la forma del shinobi Mieto, y para su shock, usaba los mismos jutsus de agua que ahora Toga usaba contra ellos. Gentle criminal, con un elegante floreo de su mano, endureció el aire frente a un grupo de shinobis que se acercaban, creando una barrera invisible que los hizo tropezar y caer. La Brava grababa la escena con entusiasmo, amplificando los ataques de Gentle con su kirk. La Gentle Barrier está funcionando de maravilla, Gentle criminal. Nuestros seguidores están viendo esto. Exclamó la Brava, su rostro iluminado por la emoción. Kota, en su forma Nomu, era una fuerza imparable, sus garras desgarrando el suelo y a los shinobis por igual. Su rugido bestial resonaba por toda la playa, sembrando el terror. ¡Amo!, gruñó Kota, aplastando a un grupo de shinobis con un solo golpe de su enorme mano. Mustard, oculto entre los miembros del Ejército de Liberación, liberó una espesa nube de su gas venenoso, obligando a los shinobis de Kirigakure a usar jutsus de viento para dispersarlo o a retroceder tosiendo y perdiendo la orientación. Que respiren mi desesperación, murmuró Mustard con su voz monótona, sacando 2 pistolas, empezando a disparar. Mientras sus fuerzas sembraban el caos en la costa, Pupeter, rodeado por Shogun, Akasa, Ryuzaki, Sultan y Storm, observaba el avance, su mirada fija en el interior de la aldea, donde sabía que el verdadero poder de Kirigakure esperaba. La guerra había comenzado, y cada miembro de su ejército luchaba con la convicción de su causa, dejando un rastro de destrucción a su paso. Javier, flanqueado por la imponente figura pétrea de Shogun y la etérea presencia eléctrica de Storm, avanzaba por la playa sembrada de cuerpos. Sin embargo, su avance no pasó desapercibido. Decenas de shinobis de Kirigakure, moviéndose con la velocidad y la sincronización entrenadas desde la infancia, convergieron hacia él, rodeándolo en un círculo de acero y chakra. Este debe ser el líder, siseó uno de los shinobis, empuñando una espada imbuida en agua afilada. Javier solo alza una ceja bajo la máscara, sin verse sorprendido. Acabemos con él aquí y ahora, gruñó otro, sus manos formando sellos, listo para desatar un jutsu. Javier permaneció impávido, sus ojos rojos brillando con una frialdad que helaba la sangre. Con un movimiento apenas perceptible de sus dedos, la masacre comenzó. Shogun dio un paso adelante, su cuerpo colosal dando el primer golpe con sus espadas, partiendo a un shinobi fácilmente a la mitad. Con cada golpe de sus espadas, los shinobis eran cortados por los aires como muñecos de trapo, sus huesos partidos al impactar los cortes. Akasa disparaba desde sus alas una andanada de proyectiles, más delgados y felices que los kunai con formas de ala, prendidas en fuego para ataque aéreo. Sultan empalando con su lanza a muchos shinobis que se acercaban, y de su boca, disparar una ráfaga de viento con arena y shurikens, para distraer y dañar gravemente a los oponentes. Su resistencia a los ataques elementales era casi absoluta, absorbiendo jutsus de agua y tierra sin inmutarse. Ryuzaki por su parte, arrojaba sus guadañas dobles al cielo, justo contra los shinobis de largo alcance, provocándoles cortes graves mientras sus armas regresaban a él, para dar giros y partir en más sangre a los shinobis que intentaban matarlo. Intrusos y pagarán.
rugió un shinobi lanzando una poderosa ráfaga de agua a presión contra Shogun, pero la masa de su armadura apenas se tambaleó. En respuesta, Shogun juntó sus katanas, prendiendo en fuego, y un sello de viento apareció en su boca abierta. «Adiós», decía Javier. Y de la boca de Shogun, un torrente de fuego es disparado, calcinando con una ráfaga potente a los shinobis, hasta hacerlos cenizas. Simultáneamente, Storm se desató. Su cuerpo se convirtió en una masa de electricidad crepitante, mientras su lanza brillaba con el mismo poder que un relámpago. «¡Ah! ¿Qué carajos? Esa arma es muy similar a la esquiva», grita un shinobi. Moviéndose a una velocidad cegadora entre los shinobis. Storm, además de empalamiento, desataba descargas de alto voltaje, los electrocutaban, sus cuerpos convulsionando antes de caer inertes. La electricidad se propagaba por el agua y el metal de sus armas, paralizando a grupos enteros de enemigos. «Ark, su jutsu es eléctrico. Mantengan la distancia del agua», gritó un shinobi con cautela, pero ya era demasiado tarde para muchos. Y de un movimiento fluido, este pierde la cabeza por un Ryuzaki, quien se encargó en atacar en área, sus hojas volviéndose una sierra mortal. Storm se elevaba en el aire como un rayo viviente, lanzando descargas masivas que iluminaban la neblina con un resplandor azul letal. Desde las sombras, Ninja emergió y desapareció en ráfagas de velocidad. Sus shurikens silbaban a través del aire, encontrando sus blancos con precisión mortal. Gargantas, puntos vitales, ojos. Su cuerda de acero se enrollaba alrededor de los cuellos de los shinobis, estrangulándolos silenciosamente antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Jejeje, reía Javier ante el poder de sus títeres, mientras que él mismo pateaba y desviaba ataques sin problemas. ¿Dónde está? Es demasiado rápido, exclamó un shinobi presa del pánico, girando sobre sus talones sin poder localizar a su atacante invisible. Solo para terminar de ser empalado desde la boca por una lanza de fuego, lanzando por acasa. Mulan, con su elegante pero letal Greatsword, danzaba a través del círculo de enemigos. Cada tajo era preciso y poderoso, cortando a través de armaduras y carne con facilidad. Sus movimientos, fluidos y letales, recordaban a una bailarina de la muerte. «No podrán detenerme», declaró Pupeter, con una voz fría y distante mientras su espada hendía el aire, ahora una ráfaga de fuego potente que generaba heridas ardientes a los enemigos, dejando tras de sí un rastro de sangre calcinada. Nagamiko se deslizaba entre los pies de los shinobis, su cola de serpiente derribándolos y destruyendo sus piernas con su enroesque, mientras sus espadas en los brazos apuñalaban desde ángulos inesperados. Su mordida venenosa paralizaba a aquellos que lograban acercarse demasiado. Y su disparo de ácido desde su boca derretía piel y armaduras junto con armas. «Sufran la picadura de la víbora», decía Pupeter moviendo los hilos, sus ojos carmesí brillando con una malicia reptiliana. Mugen Kage lanzó sus kusarigamas electrificadas, las cadenas serpenteando a través del campo de batalla, golpeando y paralizando a los shinobis. La electricidad que emanaba de sus armas los hacía retorcerse de dolor. Klaus, con sus garras doradas, desgarraba las defensas y la carne de los shinobis con una brutalidad silenciosa. Y usando los shurikens tierra de sus brazos partía en línea con cada disparo, sus ataques eran rápidos y precisos, dejando profundas heridas que incapacitaban a sus víctimas. Kurumi liberó una nube de su gas alucinógeno, sembrando la confusión y el miedo entre los shinobis. Se atacaban entre sí, víctimas de visiones retorcidas y pesadillas despiertas. Nobunaga, desde una posición estratégica desde la lejanía, apunta su brazo, disparando ráfagas controladas con su ametralladora y tiros precisos con su lanza taladro, eliminando a los shinobis que intentaban coordinar ataques o usar jutsus de largo alcance. En cuestión de segundos, el círculo de shinobis que rodeaba a Javier se convirtió en un amasijo de cuerpos inertes y retorcidos. Ni un solo golpe alcanzó al joven titiritero, protegido por la furia de sus creaciones. La masacre fue rápida, eficiente y aterradoramente unilateral. «Bien, ahora debe aparecer el jefe final», susurra Javier. Justo cuando el último shinobi caía al suelo, una voz resonó desde lo alto de la torre más alta de la aldea, un tono autoritario que cortó el silencio de la matanza. «Basta», gritó una voz de la nada, frenando la intensa batalla que se dio. Javier levantó la mirada, sus ojos rojos fijos en la figura que acababa de aparecer en el balcón de la torre, envuelta en las sombras de la tarde.
Era un hombre de porte imponente, con una mirada penetrante que irradiaba poder. Una persona de baja estatura con un bastón garfio con una flor en la punta, una cicatriz cocida bajo un ojo y pupilas moradas, casi similar a un niño. El Mizukage Yagura. Los ojos de Javier se entrecerraron, el odio, frío y profundo, ardiendo en su interior. Tú, Javier siseó, su voz cargada de un veneno apenas contenido. Javier levantó la mirada, sus ojos rojos fijos en la figura que acababa de aparecer en el balcón de la torre, envuelta en las sombras de la tarde. No era el gigante imponente que había imaginado, sino una figura de baja estatura, casi infantil, con un bastón garfio cuya punta terminaba en una flor. Una cicatriz cosida desfiguraba el espacio bajo uno de sus ojos, y sus pupilas, de un tono morado hipnótico, le daban una apariencia extraña. Era el Mizukage Yagura. Los ojos de Javier se entrecerraron, el odio, frío y profundo, ardiendo en su interior. Tú siseó, su voz cargada de un veneno apenas contenido. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por los gritos de júbilo de los shinobis de Kirigakure que aún estaban vivos y sometidos, o aquellos heridos por la guerra, quienes celebraban la aparición de su líder. Yagura observó la carnicería en la playa, su mirada morada deteniéndose en los cuerpos de sus shinobis y luego en Javier, una mezcla de ira y curiosidad en su rostro juvenil. Así que eres el sujeto que trae esta plaga a mi aldea. La voz de Yagura era sorprendentemente tranquila, casi infantil, pero con un filo de autoridad que resonaba. Has causado una gran masacre. ¿Qué buscas aquí, intruso? ¿Fama? ¿Poder? Preguntaba este en voz neutra. Javier soltó una risa hueca, llena de amargura. Busco venganza, Mizukage. Justicia para aquellos que ustedes, la nación de la niebla, arrebataron. Mis padres y los asesinaron por un maldito pergamino. Y tú, como su líder, eres el responsable. La expresión de Yagura se endureció. No sé de qué hablas. Mi aldea no se dedica a ese tipo de actos sin razón. A menos que si tus padres eran enemigos, decía Yagura en respuesta. No eran enemigos. Rugió Javier, su voz distorsionada por la ira. Eran inocentes. Y pagarás por eso. Hoy, Kirigakure caerá. Rugió Pupeter, moviendo sus hilos de chakra. Sin esperar respuesta, Javier movió su mano derecha con una velocidad cegadora. Desde la retaguardia, Nobunaga, el títere francotirador, apuntó su lanza taladro. Un disparo resonante cortó el aire, un proyectil perforador que voló directamente hacia Yagura. ¿Quién nos movió? El Mizukage reaccionó con una velocidad asombrosa. Con un movimiento de su bastón garfio, una pared de agua giratoria se alzó frente a él, desviando el disparo de Nobunaga con una facilidad sorprendente. Un ataque débil para una amenaza tan grande, dijo Yagura, su tono ahora más serio. La batalla épica estalló. Javier, desde su posición, desató a todos sus títeres. Shogun y Storm se lanzaron al frente, el primero recibiendo los ataques directos con sus katanas de fuego, mientras el segundo se convertía en una tormenta eléctrica que intentaba cortar / quemar y empalar / electrocutar a Yagura. El Mizukage, con jutsu. Ola de agua, proyectiles de tiburón, lanzaba poderosas formas de agua que chocaban contra Shogun, haciéndolo retroceder, y que Storm esquivaba con dificultad, sus chispas eléctricas rebotando en el agua. Ninja y Klaus intentaron flanquear a Yagura, buscando explotar cualquier apertura. Ninja se movía como una sombra, lanzando shurikens y utilizando su cuerda de acero para restringir al Mizukage. Klaus, con sus garras afiladas, buscaba desgarrar sus defensas. Pero Yagura invocó jutsu. Prisión de agua, creando esferas de agua que atrapaban y ralentizaban a los títeres. Ninja tuvo que usar toda su agilidad para escapar, y Klaus vio sus garras resbalar inútilmente sobre las superficies acuáticas. Mulan se lanzó con su Great Sword, ahora en llamas, su hoja buscando un corte limpio, mientras Nagamiko se deslizaba a sus pies, intentando envenenar y morder con sus espadas de brazo. Yagura respondió con jutsu. 1000 agujas de agua, disparando ráfagas de proyectiles puntiagudos que obligaron a Mulan a defenderse con su espada y a Nagamiko a esquivar con movimientos serpentinos, sufriendo algunos rasguños. Estaba perdiendo terreno. Mugen Kage y Kurumi trabajaban en conjunto. Mugen Kage lanzaba sus kusarigamas electrificadas, intentando sobrecargar las defensas de agua de Yagura, mientras Kurumi liberaba una densa nube de gas alucinógeno para confundir al Mizukage. Yagura, con su jutsu.
espejo de agua, creaba duplicados de sí mismo que reflejaban los ataques de los títeres, y disipaba el gas con una ráfaga de viento elemental. ¿Crees que puedes venir aquí y matar a mi gente en mi presencia?, decía Yagura, desviando ágilmente el ataque de Akasa del cielo con un jutsu de agua y desviando a Ryuzaki un ataque de sus guadañas. La batalla era un espectáculo de luces y sombras, de agua y metal. Yagura, a pesar de su apariencia infantil, demostraba un dominio absoluto del agua y una habilidad excepcional en combate. Sus jutsus eran fluidos, adaptándose a cada títere, desequilibrando la ofensiva de Javier. «Ah, voy a acabar contigo», Javier le grita furioso mientras sonreía al final. Llevando a Javier al límite de su resistencia. Su cuerpo se retorcía y cambiaba, sus huesos crujiendo y sus músculos expandiéndose de forma antinatural. Los títeres de Javier, aunque infligían daño, también recibían golpes considerables. Mulan tenía profundas marcas de cortes de agua en su cuerpo de madera. Shogun mostraba grietas notables en su armadura pétrea. Storm parpadeaba, su energía eléctrica disminuyendo por los continuos ataques de agua. «No te detengas. Sigan presionando», gritó Javier desde la cápsula, su voz apenas un susurro, pero llena de una urgencia desesperada. Yagura, imperturbable, se preparaba para el contraataque, su mirada morada fija en la cápsula de donde provenía la voz. Sabía que su enemigo estaba a punto de desatar algo aún más terrible. La guerra de Kirigakure apenas había comenzado, y el clímax se acercaba con cada instante. Viéndose en cámara lenta a Yagura lanzarse, estando cerca de Pupeter, pero se ve como este, subiría un poco su máscara, solo mostrando su boca y de paso, morderse la mano, fuertemente sacándose sangre. Y ahí todo explotó. Ya que de la hada un relámpago amarillo caería del cielo, tan fuerte que incluso, Yagura sería mandado a volar junto con sus secuaces. «¿Queremo?», exclamó Yagura de la sorpresa, y ahí vería lo que en su presencia, sería la pura incredulidad. La figura que se alzaba era una abominación de carne y armadura, una visión sacada de las peores pesadillas. Javier se había transformado en un ser monstruoso, digno del apelativo de titán. Su cuerpo era ahora una fortaleza viviente, su piel cubierta por placas de un material orgánico endurecido que recordaban a la armadura del titán acorazado. Una masa de músculos desgarrados y retorcidos cubría su forma, cada fibra hinchada y poderosa. Sus ojos brillaban con un rojo infernal, y su boca, ahora una abertura cavernosa, revelaba hileras de dientes afilados. De su espalda y extremidades brotaban apéndices grotescos, una fusión brutal de los Kumirksa absorbidos. Huesos metálicos sobresalían como lanzas, fragmentos de armadura reforzada cubrían sus articulaciones, y sus puños eran martillos imparables. Este era el resultado final del experimento de Javier. El Kirk definitivo, titán acorazado, una amalgama de los poderes de gigantismo, huesos de metal, endurecimiento, huesos remaches, acorazado y anulación de impactos, todo ello fusionado y magnificado por el Art-Nomu. La carne viva de muscular y la esencia de Kota, ahora el corazón de su fuerza, se habían integrado en una transformación que desafiaba la comprensión. «¿Tú, qué carajos, eres?», jadeó Yagura, su rostro infantil ahora contorsionado por la pura incredulidad. No había rastro del pequeño niño en él, solo una furia primitiva. El rugido de Pupeter resonó por todo Kirigakure, un sonido que hizo temblar el mar. El titán recién formado se lanzó hacia Yagura con una velocidad sorprendente para su tamaño, su enorme puño levantándose para aplastarlo. Yagura, al ver la magnitud de poder que se le venía encima, no tuvo más opción que ir a por todas. La energía púrpura comenzó a emanar de su cuerpo, y sus músculos se hincharon. La piel del Mizukage comenzó a rasgarse, revelando una forma cada vez más bestial. Los gritos de los shinobis restantes se convirtieron en un eco ahogado cuando Yagura, envuelto en un torbellino de agua y chakra, se transformó por completo en la forma del Zambi, la gigantesca tortuga de 3 colas. El agua alrededor de Kirigakure se agitó furiosamente, y el aire se cargó con la densidad de 2 bestias legendarias a punto de chocar. La batalla final había comenzado. El titán Pupeter y el Zambi de Yagura se enfrentaron en la costa, un choque de poderes que sacudía los cimientos de la aldea. El Zambi lanzó una ola de agua gigante, un tsunami que se elevó hasta los cielos, pero Pupeter lo recibió de frente, sus placas acorazadas resistiendo la embestida mientras la anulación de impactos absorbía gran parte de la fuerza.
Con un rugido, el titán devolvió el golpe con un puño acorazado imbuido de la fuerza de gigantismo, haciendo retroceder al Zambi y creando una fisura en el suelo. Mientras tanto, la guerra continuaba a su alrededor. El ejército de liberación se lanzó con renovado fervor contra los shinobis de Kirigakure. Dabi desató un infierno de llamas azules, quemando las defensas de madera y dispersando formaciones enemigas. Higgs movía como un espectro, sus cuchillas de huesos metálicos cortando a través de los shinobis con una precisión letal. Nagant disparaba ráfagas de balas con Kirk que impactaban en puntos estratégicos, derribando torres de vigilancia y eliminando a los shinobis que intentaban flanquear al titán. Stein se deleitaba en el caos, su parálisis de Kirk dejando a los shinobis impotentes, permitiendo que el ejército de liberación los sometiera. Hendle Criminal y la Brava creaban complejos campos de fuerza elásticos que rebotaban jutsus y lanzaban a los shinobis por los aires, mientras Mustard liberaba nubes de gas tóxico que obligaban a los enemigos a retroceder o caer asfixiados. Kota, en su forma Nomu, destrozaba cualquier resistencia, su fuerza bruta comparable a la de un tanque, creando un camino de destrucción hacia el centro de la aldea. Los títeres de Javier, aunque eclipsados por su forma titán, usó clones de sombra para controlarlos, así que continuaban su labor. Shogun y Storm protegían a los flancos del ejército de liberación. Ninja y Klaus se infiltraban tras las líneas enemigas, sembrando el terror. Mulan y Nagamiko se enfrentaban a grupos de shinobis de élite con su letal coordinación. Mugen Kage usaba sus kusarigamas electrificadas para controlar zonas clave, y Kurumi desataba sus alucinaciones para desorientar a los defensores y después degollarlos con sus garras. El Zambi, con sus colmillos de chakra y sus garras de agua, intentaba morder y desgarrar a Pupeter, pero el titán, con su endurecimiento y sus huesos reforzados, resistía los ataques. Pupeter, por su parte, utilizaba sus múltiples brazos y apéndices para golpear, perforar y aplastar al Zambi, los huesos remaches brotando de sus articulaciones para añadir un poder de impacto brutal. La batalla era una danza grotesca de destrucción mutua, cada golpe enviando ondas de choque a través del terreno. Ambos recibían un daño considerable, pero su determinación de prevalecer era inquebrantable. La batalla era un caos atronador. El titán Pupeter, un coloso de carne acorazada y músculos desgarrados, se abalanzaba sobre el Zambi, la gigantesca tortuga de 3 colas de Yagura. Cada golpe de Pupeter resonaba como un trueno, sus puños reforzados con huesos metálicos destrozando las defensas acuáticas del Biju. «Muere», rugió Yagura, su voz distorsionada por la furia del Zambi, mientras lanzaba una ráfaga de agujas de agua comprimida que impactaban en las placas blindadas de Pupeter, haciendo que el titán tambaleara. Javier, desde el interior de la abominación, sentía el impacto, pero su ira era un escudo. Su anulación de impactos absorbía gran parte del daño, y sus placas acorazadas se mantenían firmes. Con un rugido gutural, Pupeter contraatacó con una ráfaga de espinas óseas que brotaron de su cuerpo, perforando la carne del Zambi. Esto es por cada alma que la niebla ha oprimido. La voz de Javier resonaba desde el titán, amplificada y distorsionada por su transformación. Mientras el Biju y el titán se enzarzaban en un duelo de proporciones apocalípticas, el ejército de liberación y los títeres de Javier continuaban su implacable avance. Dabi incineraba a los shinobis con sus llamas azules, Hit los aplastaba, Toga les robaba más sangre y los mataba, Nagant los eliminaban a distancia, y Stein los paralizaba sin piedad. Kota, el Nomu vengativo, era una fuerza imparable, destrozando edificios y enemigos por igual. La pelea entre Pupeter y el Zambi alcanzó su punto álgido. El Zambi lanzó un rugido del Zambi, una onda de choque sónica que hizo vibrar el aire y agrietó la armadura de Pupeter. El titán cayó de rodillas por un momento, sintiendo un dolor punzante en su forma grotesca. «¿Crees que puedes detenerme con un simple grito?», vociferó Javier, levantándose con dificultad. La rabia lo consumía, alimentando su poder. «Esto es por mis padres. Por Kuo y Seiko», gritó mientras se lanzaba, justo parando el ataque que Yagura preparaba, el más poderoso. Al escuchar los nombres, la figura de Yagura en el centro del Zambi mostró un destello de reconocimiento en sus ojos morados. «Kuo y Seiko y», murmuró, su voz en la forma del Biju, una mezcla de confusión y recuerdo. «Recuerdo esos nombres y unos carpinteros que se interpusieron en el camino. Eran usuarios de sellado y no eran importantes. Solo obstáculos», Yagura declaró.
Las palabras de Yagura encendieron una furia volcánica en Javier. El recuerdo del sufrimiento de sus padres, la indiferencia del Mizukage, todo se fusionó en un torbellino de odio puro. Obstáculos. Ellos lo eran todo para mí. Y por eso, tú pagarás el precio final. Rugió Pupeter, el sonido de su voz haciendo temblar los escombros a su alrededor. Con una fuerza y velocidad renovadas, el titán Pupeter se lanzó contra el Zambi. Sus puños acorazados golpearon al Bihulu sin descanso, cada impacto una onda de choque que reverberaba por toda la costa. Yagura intentó defenderse, pero la furia desatada de Pupeter era incontrolable. Finalmente, el titán atrapó la cabeza del Zambi con sus enormes manos. Con un rugido final que resonó como el veredicto de la muerte, Pupeter concentró toda la energía de los Quirks absorbidos. Un apéndice afilado y endurecido brotó de su brazo, y con una fuerza brutal, lo clavó directamente en el corazón del Zambi, perforando la esencia misma de Yagura. El Zambi lanzó un último gemido agonizante, su cuerpo de agua colapsando y disipándose en una inmensa nube de vapor. El cuerpo de Yagura, de nuevo en su forma infantil, cayó inerte entre los escombros. La cicatriz cosida bajo su ojo parecía más macabra en la quietud de la muerte. Pero Javier alzó su enorme pie y sin piedad lo aplasta, matando a Yagura por lo que realmente es, un insecto bajo sus pies. Javier, su forma titán humeando y con algunas grietas, se irguió sobre el cuerpo de Yagura. El silencio reinó por un momento, solo interrumpido por el sonido distante de la guerra. El Mizukage ha caído. Gritó Dabi, sus llamas azules elevándose en señal de victoria. Los gritos de júbilo del Ejército de Liberación se elevaron a un nuevo nivel. Exterminio completo. Ordenó Javier, su voz resonando por el campo de batalla, una sentencia de muerte sin apelación. No dejen a nadie con vida. Esta aldea será un símbolo de lo que sucede cuando se oprime la libertad. El titán gritó a todos. Cosa que eso, dejó a todos los shinobis y habitantes de Kiri, aterrados, primero la caída de Tsukage y ahora, todos ellos iban a morir. Sin dudarlo, el Ejército de Liberación y los títeres de Pupeter se lanzaron a la aldea con una brutalidad renovada, cumpliendo la orden sin objeciones. Las últimas resistencias de Kirigakure fueron aplastadas sin piedad. La masacre fue total, un baño de sangre que sellaría el destino de la nación de la niebla. Y para dar más sal a la herida, una niebla roja se propagó de la nada, viéndose cada shinobi morir por el ejército y el titán. Horas después, con la aldea en ruinas y el hedor a muerte en el aire, una figura femenina de piel aceitunada y cabello castaño, vestida con un traje azul ajustado y rodeada de un grupo de soldados con tecnología avanzada, apareció en la costa. Era Mei Terumi, Aceya, la cual era líder del ejército de revolución de Kiri y la nueva quinta Mizukage en la línea temporal original, ahora una aliada extranjera del Ejército de Liberación, contactada por Redestro. Así que es verdad, dijo Mei, su voz grave y potente, mientras observaba la devastación con una mirada de respeto. Has cumplido tu promesa, Redestro, como dijiste, Kirigakure ha caído, decía Mei viendo los alrededores alborotados destruidos y los cadáveres de shinobis. Javier, ya de vuelta a su forma base, aunque con un aspecto más sombrío y endurecido, se acercó a ella, sus ojos rojos fijos. La destrucción es el primer paso hacia la liberación, Mei. Ahora, es tiempo de preparar el siguiente, decía Redestro apuntando a su arma de liberación. Mei asintió, su rostro serio. Mis ingenieros y científicos están listos. Tenemos los recursos y la experiencia, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntaría Mei. Jejeje, simple, completar el arma .0 de Pupeter-sama, y con ello liberarla al mundo donde, aquella agonía que tanto oprime la liberación desaparecerá, junto con los héroes, decía Redestro. Excelente, dijo Javier, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. La sed de poder y el plan se materializaban. Nuestro siguiente objetivo: robar la tecnología de Island. Necesitamos esos avances para el próximo nivel de nuestro ejército. Para el verdadero amanecer de la liberación. Jejeje, si es así, mi grupo está dispuesto en ayudarle, pero antes debemos de reconstruir la aldea, así que tomará tiempo, decía Mei. No se preocupe señorita Mei, me las veré cómo arreglarme con esto, Dabi, Toga, decía Pupeter. Sabemos lo que tenemos que hacer, decía Dabi con Toga al tener ambos que ingresar a la Liga de Villanos por información.
Con la nación de la niebla reducida a escombros y un nuevo aliado tecnológico, Pupeter se preparaba para su siguiente misión, su mirada fija en el horizonte, donde la isla flotante de la ciencia esperaba su llegada. Continuará.